A todos. Ojalá que la bendición de Yahweh esté sobre cada uno de ustedes y nosotros. Esperamos que los nombres estén escritos en el libro de la vida y que Yahweh nunca los borre, para que nos continuemos viéndonos en la dimensión siguiente con la ayuda de Yahweh. El tema pues está publicado. ¿Qué debemos celebrar? Halloween, obviamente, si esto lo ponemos en la gentes cultas, mexicanas, gentes que en serio han creído todo el conjunto de reglas, conjunto de conocimientos, el conjunto de prácticas que luego se vuelven tradicionales, sin duda empezarían preguntando, bueno, analicemos, ya que algo que hemos platicado con mis amigos cuando caminamos en las mañanas, es que parece ser que en México no se nos ha enseñado a analizar las cosas. En general, todo lo que se nos enseña en México es lineal, uno de creerlo, es dogmático, uno debe aceptarlo y hasta ahí. Por ejemplo, cuando se habla en la historia de los niños héroes, pues siempre cita a unos niños valientes, muy amorosos por México, por su patria, los cuales cuando llega el profesor norteamericano, pues es uno de ellos, antes de dejar que su bandera, o sea, que nuestra bandera nacional fuera pisoteada, se usa mucho esa expresión, fuera pisoteada. Entonces él se encargó mejor de, ya sea izarla, si él estaba arriba en una planta del edificio, o arriarla, en caso que estuviera abajo. O sea, toda la paciencia, más bien arriba, porque tuvo que tirarse. Entonces, izarla de alguna manera, o si ya estaba izada, bueno, pues desamarrar los cordones y envolverse en ella y luego tirarse para que el invasor no pisoteara. Suena pues muy bonito. Los niños pueden admirar a aquel otro niño que fue prócer, etcétera, etcétera. Pero nunca se analiza realmente qué pudo haber pasado. Para empezar, pues no eran tan niños, eran jóvenes. Y enseguida, pues el humano tiene temor. Siempre, bueno, hay temor cuando hay peligro. Y entonces, obviamente, una opción es que se enredó o se quiso brincar y se enredó en la bandera y bueno, pues, o sea, no había tanto tiempo para invertirlo en razonar en que era importante que la bandera, aunque yo me muera, pero mi bandera no sea pisoteada. Pero sí puedo yo llenarla de sangre o de lo que sea, más encefálica, embarrada ahí en la bandera, eso no importa. Entonces, cosas interesantes. Lo mismo sucede en filosofía, sucede en política. Hay gente que ama a un presidente en turno o a un partido en particular y lo idealiza. Yo les comentaba que yo he admirado siempre a Benito Juárez. Sobre todo porque yo he sido no católico desde los 13 años. Y obviamente ahora hay más comodidad, pero tiempo atrás uno que no era católico no era bien visto muy fácilmente en cualquier círculo.
Y entonces, bueno, al estudiar que Juárez había establecido la división entre el clero y el poder político secular, bueno, pues para mí siempre fue un héroe Benito Juárez. Sin embargo, ya de adulto, al leer, al checar Juárez, pues realmente era un hombre también con un montón de fallas, exactamente igual que todos. Y uno puede aplaudir ciertos aspectos de las personas y criticar o no aceptar otras formas de pensamientos de las mismas personas. Entonces, con el tiempo supe, por ejemplo, que él tuvo una enfermedad, la enfermedad del poder. El poder fue tremendo para él y fue tan terrible su enfermedad que esas cosas no quiso perdonar a Maximiliano. No obstante que hubo peticiones de países extranjeros dándole compasión, piedad por la vida de Maximiliano, que era una figura importante en Europa. Entonces, bueno, en la historia nuestra, si ahorita estuviera dirigiendo un partido completamente de derecha, obviamente Juárez estaría totalmente fuera y todo lo que oliera a Juárez estaría. De alguna manera, cuando hubo 2 sexenios panistas, sí disminuyó bastante la apreciación que se daba pues a Benito Juárez. Y en la historia pues hay personajes interesantes que no aparecen en absoluto pues figurado como parte de nuestra idiosincrasia incluso. En la religión sucede exactamente lo mismo que en la historia, que en la política, que en la filosofía. Y entonces, bueno, ya estamos a la mesa y estamos tratando de investigar qué cosa es lo que debemos los mexicanos celebrar, o bien el Halloween, o bien el Día de Muertos. Y pues rápidamente encontramos que el Halloween fue instituido para nosotros, nos llega vía Estados Unidos, pero a Estados Unidos les llega vía Inglaterra. Y de Inglaterra les llega directamente de los celtas, pueblos establecidos en Irlanda y en parte de Inglaterra. Y entonces, bueno, ya desde ahí podemos descartar que nosotros tengamos que celebrar el Halloween. En cambio, para nosotros ha sido más de más tiempo la celebración del Día de los Muertos, una celebración pues prehispánica. A ver, el Día de los Muertos realmente no los trajeron los españoles. Bueno, los españoles tenían ya su arsenal de conocimientos y de prácticas y de vicios y de lo que sea. Pero antes que llegaran ellos, aquí en México, había culto a la muerte. Se celebraba el culto a la muerte. Entonces, obviamente, ahí se habla de una excepción interesante del sincretismo religioso que se forma con la llegada del cristianismo, el cristianismo católico romano, por supuesto, que de alguna manera también el cristianismo protestante lo ha asimilado. En Estados Unidos, por ejemplo, pues muchísimos protestantes han celebrado el Halloween, y católicos pues, también. Entonces, bueno, aquí diríamos que para nosotros debe ser el Día de Muertos. ¿El Día de Muertos en qué consiste? Bueno, pues vamos checando qué es el Día de Muertos. Es el momento en donde se le da oportunidad al muerto para expresar que no está solo, que cuenta con nosotros, no nos ha dejado porque su recuerdo está en nosotros y por lo tanto podemos hacerle volver en una noche en donde le recordamos con aquellas cosas que le gustaba a él, como el tipo de comida, el tipo de bebida, el tipo de libros, en caso que fuera un lector, etcétera. Y entonces
le alumbra el camino para que venga acá a través de velas. Y entonces el muerto viene, el muerto realmente viene, está ahí junto con las familias que están viviendo. Y obviamente se hace un altar, y entiéndase que altar es un lugar específico para un sacrificio. Por sacrificio entiende para presentar ofrendas. Y entonces, bueno, se hace un altar, altar de muertos justamente, y ahí se ponen las ofrendas. ¿Ofrendas de qué? Ofrendas para el muerto. Entonces se está ofrendando al muerto. El muerto en este momento se convierte en una deidad a la cual, si precisamente o no específicamente estamos adorando, aunque en muchas ocasiones, para muchas personas, incluso gentes cultas, he escuchado pues cómo sus seres queridos ya muertos los estén guiando desde la eternidad, desde ya los acompañan, los aconsejan, los apoyan, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Día de los Muertos se pone la fotografía en los altares de muertos, se pone la fotografía de él o de las personas que ya fallecieron, y entonces de alguna manera se convierten pues en mini deidades con la capacidad de venir, estar presente y luego ya irse. Ya que se van, por ejemplo, hoy día es el Día de Muertos, en Jalisco no es tanta ni en Colima, no tiene tanta fuerza la costumbre de hacer altar de muertos. Sin embargo, en los estados del sur sí, en Michoacán, en Guerrero. Yo he estado en Guerrero en estos días, y en Taxco, en Iguala, en Chilpancingo, la gente hace sus altares de muertos. Y es una noche muy interesante porque las casas con mayor poder adquisitivo hacen altares mucho más fastuosos, elegantes, llenos de flores, bonito aquello. Y las puertas están abiertas para que toda la gente en carro visitando, le llaman visitando las tumbas, de casa en casa, donde está abierto y donde hay flores, y ahí se nota la entrada que está libre, y uno llega y sin decir permiso, uno llega a admirar todo lo que está dedicado al muerto. Las cazuelas de mole, o de sopa, o de frijoles, o de chilaquiles, o lo que le gustaba al muerto, al día siguiente son desayunadas o comidas por los dueños, y es un privilegio que te inviten. Te invito para desayunar la ofrenda. Y entonces va uno, de hecho, alguna ocasión, doña Ada y yo fuimos a Guadalajara porque una gente de la Ciudad de México nos invitó, y aunque muy evangélicos, pero muy ignorantes de la palabra de Dios, fuimos a dar ahí al desayunito de los muertos. ¿Y qué desayunamos? Lo que había en las cazuelas, nomás se calentaron y le entramos a eso. Aparentemente es algo inofensivo, pero de acuerdo con la palabra de Dios, pudiera ser que no sea tan inofensivo, y para eso vamos a checarlo enseguida. Entonces, vamos por partes. Primeramente, el Halloween no conviene que lo celebremos, pues porque no es de origen mexicano, es de origen celta. Entonces, descartado Halloween. Sin embargo, y muy curiosamente, la gente y de mayor capacidad económica es la que más celebra el Halloween. Qué curioso, ¿no? Y de hecho, y tiene muchos años relativamente la celebración de Halloween en México. Yo de joven en Guadalajara jamás supe que se celebraba el Halloween. ¿Tú sí? Eso tiene unos 20 años para acá, tal vez 20 años para acá, el Halloween famoso, pero tiempo atrás nadie hablaba del Halloween. Así como años más atrás, tampoco se hablaba de Santa Claus, se hablaba de los Reyes Magos. En México, sobre todo del centro hacia el sur, la gente siempre tuvo
presenta a los Reyes Magos y no al famoso Santa Claus. Pero bueno, vamos viendo. En Halloween realmente es la noche de brujas. Se celebra la noche de brujas. Y una bruja es una persona, anoté por ahí, la bruja, persona con un poder sobrenatural o mágico emanado de un pacto con el diablo. Esa es la definición que viene en el Eruz. Entonces, en Halloween se celebran a los adivinos y a los brujos. Y entonces, quisiera que leyéramos en Levítico 19:31. Dice: no recurrirán a los espíritus familiares ni a los adivinos, ni los consultarán para que no se contaminen por ellos. Yo soy Yahweh su Dios. Así de sencillo. Y luego el 26. Respecto a las personas que recurran a los espíritus de los muertos y a los adivinos para extraviarse tras ellos, yo pondré mi ira contra tal persona, exterminándola de entre su pueblo. Bueno, ya vamos teniendo un poquito más de conocimiento sobre ese asunto de lo que Yahweh nos indica. Hay un pasaje que podemos leer en donde es en 1 Samuel, se ve a un rey desobedeciendo esto. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Ajá. Y como somos poquitas gentes, 28, son 25 versículos. Somos Noemí, Charité, Arturo, Ada y yo somos 5. 5 versículos cada quien. Y Claudia también está. Yo está bien porque entonces, estamos 4 bañando cada quien. Dice que no va a leer Claudia. Entonces, 5 cada quien, ¿no? Empiezo. Y sucedió en aquellos días que los filisteos concentraban sus tropas en el valle de la guerra, para luchar contra Israel. Entonces, Aquis dijo a David: tú bien sabes, 28:2, tú bien sabes que saldrás conmigo al campamento y los hombres que están contigo. Y David dijo a Aquis: sabrás pues lo que es capaz de ser tu siervo. Entonces Aquis dijo a David: por eso te haré mi guardia personal permanente. Samuel había muerto y todo Israel había hecho lamentación por él y lo habían sepultado en su sepulcro que está en Ramá. Y Saúl había quitado de la tierra a los adivinos y a los hechiceros. Hasta iba bien Saúl. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Saúl también reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Pero al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se estremeció en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir
a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh diciendo, vive Yahweh, que ningún mal te vendrá por esto. Dice, entonces la mujer le preguntó, ¿a quién te haré subir? Él le respondió, hazme subir a Samuel. Al ver la mujer a Samuel, gritó en alta voz y dijo a Saúl, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo, no tengas miedo, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Entonces él le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Y ella le respondió, un hombre anciano sube envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel y cayendo con su rostro en tierra se postró. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pretenden pelear contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por sueño. Por esto te busqué y te he invocado para que me hagas saber qué es lo que debo hacer. No lo conocía. Pero Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me consultas a mí, ya que Yahweh se ha apartado de ti y está con tu prójimo? Ahí va Shari. Dieciséis, 17. Yahweh ha hecho según lo que dijo por medio de mí. Él ha arrancado el reino de tu mano y lo ha entregado a tu prójimo David. Por cuanto no obedeciste la voz de Yahweh ni ejecutaste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Además, Yahweh entregará a Israel juntamente contigo en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces, Saúl, aterrado, se desplomó con su rostro en tierra, pues tuvo mucho miedo debido a las palabras de Samuel. Además, no le quedaban fuerzas, pues nada había comido en todo el día ni en toda la noche. Luego la mujer vino ante Saúl y al ver que estaba aterrado le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y ha puesto mi vida en tus manos al obedecer las palabras que tú me ordenaste. Sigue Noemí. Sí, pero yo creo que seguimos nosotros como que está. Sí, les pido una disculpa, por favor, me tengo que desconectar. No escuché cuando repartieron los versículos. Adiós. Sigo. Bye bye, gracias. Una disculpa, por favor. Sí, es el 22. Ahora pues, escucha tú también la voz de tu sierva. Permíteme poner ante ti un bocado de pan para que comas y recobres las fuerzas para que continúes por tu camino. Pero él rehusó diciéndole, no comeré, pero sus siervos, junto con la mujer, le insistieron, y él escuchó su voz. Enseguida se incorporó del suelo y se sentó en una cama. La mujer tenía en la casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo. También tomó harina, la amasó y coció con ella panes sin levadura. Después los trajo ante Saúl y ante sus siervos, y ellos comieron. Luego se levantaron y partieron aquella misma noche. Muy bien. Nos vamos a 31 y del 1 al 6. Sí. Las consecuencias. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos,
mataron a Natán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Bueno, ahí están las consecuencias de la desobediencia a Dios de Saúl, de desobedecerle en cuanto a la consulta a los brujos, a una adivina. Y ahora nosotros celebramos, o como herencia de los celtas, de los ingleses y de los norteamericanos, en México se celebra el Día de las Brujas. Eso es interesante porque por lo menos aquí conocemos a alguien que su nietecita va a una escuela, y en esa escuela, aunque supuestamente el dueño de la escuela y director es un hombre que conoce de Biblia y que conoce del Señor y bla, 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 pero cada año pone su altar de muertos, y además invita pues para que los niños en el 31 del mes pasado vayan vestidos de brujitas. Qué bonito, ¿por qué la tradición? Y qué bonito que los niños vayan de brujitas. Qué triste que un niño, una niña, un niñito no vaya disfrazado. Qué feo, ¿no? Va a ser eliminado de la manada, de su grupo. Y entonces, algún día que fuimos por ahí y vimos a la niñita todavía vestida de bruja y con sus ojos pintados y bla, bla, bla. Y yo le pregunté: oye, hermano, ¿pero cómo está eso? Ah, sí, hermano, ves que está chiquita ahorita, ella no entiende de esto, y pues pobrecita, pues para que se integre ahí con sus compañeros y demás, ¿no? Entonces, son argumentos muy interesantes que Satanás pone en la mente de los cristianos, de los seguidores o supuestos seguidores de Yeshua, pero que están muy, muy débiles y que están muy, muy, muy cortitos en el conocimiento de la palabra. Yo no puedo asegurar que es salvo este señor o que no sea salvo. Lo que sí aseguro es lo que dije de nosotros. Mi esposo y yo algún día fuimos a desayunar lo sacrificado a los ídolos. Tan, tan. Entonces, esto es un gran problema, ¿no? Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9. Del 9 al 14. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las prácticas de esas naciones. No se ha encontrado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique la adivinación, ni quien engañe mediante artes mágicas, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni alguien que consulte a los espíritus familiares o a los adivinos, ni quien consulte a los muertos, porque todo el que haga estas cosas es abominable ante Yahweh tu Dios. A causa de estas abominaciones, Yahweh tu Dios los expulsará de delante de ti. Serás íntegro ante Yahweh tu Dios, porque esas naciones a las cuales vas a tomar posesión escuchan a los espíritus familiares y a los adivinos, pero a ti, Yahweh tu Dios, no te ha permitido. Sí. Es decir, a nosotros no se nos permite celebrar el Día de Muertos, no se nos permite celebrar a las brujitas. Qué bonitas son las brujitas, ¿no? Son espíritus demoníacos.
Los espíritus familiares que habla aquí son espíritus demoníacos. Entonces, a nosotros no se nos permite eso. Entonces, celebrar el Halloween para nosotros está prohibido. Pero ¿qué de nuestros hijitos, pues? O de nuestros nietos, ¿qué de ellos? Pobrecitos, deben integrarse. Los amiguitos, todos van a ir disfrazados de demonios y de brujitas. No son demonios, son niños. Sí. Pero se les permite formar parte de algo que está permitido para los que no son del pueblo de Yahweh. Pero nosotros, en caso de que seamos pueblo de Yahweh, a nosotros no se nos permite. Ni siquiera se dice, bueno, ahí tú escoge. No se nos permite. Simplemente no se nos permite. Pero que tradición no se nos permite. Oye, pero ¿qué? No, que vaya a pedir dulce o travesura. No se permite, por favor, hombre. Es una forma tan sencilla, tan elemental de iniciar a las gentes, a los niños, en las idolatrías y en las desobediencias a Yahweh. Entonces, bueno, ¿no vamos a celebrar el día de Halloween? No. Bueno, entonces celebremos el Día de los Muertos. Pero que no hemos leído ya que está prohibido que andemos con asuntos de los muertos. Está prohibido. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es. Entonces aquí nada que el muerto, que vamos a hacer que venga el muerto y hay que poner velitas para que vea el camino y no se tropiece y no vaya a otro lado. Venga a su altar que se le ha dispuesto, venga para que tome posesión de los sacrificios que se les ha hecho, de las ofrendas que se les ha hecho al muerto. Chequen que las ofrendas no son para Dios. En el caso del pueblo de Israel, que se ofreció un becerro, se ofrecía una vaca, un toro, se lo ofrecía y la gente misma comía de algo que se ofrecía a Yahweh. Pero aquí es explícito, no hay nada para Dios, es ofrenda a los muertos. Abiertamente es una ofrenda a los muertos. Entonces, obviamente, pues está de cabeza. Y dice Eclesiastés 9, 2 al 6. Eclesiastés 2, 9 al 6. Eclesiastés 2, 9, 2 al 6. Eclesiastés 9. Del 2 al 6. A todos sucede lo mismo. Una cosa sucede a los justos y a los impíos, a los buenos y a los malos, a los puros y a los impuros, a quien ofrece sacrificio y a quien no ofrece sacrificio. Como al bueno, así al pecador. Como al que jura, así también al que teme a los juramentos. En todo lo que se hace debajo del sol está este mal, porque a todos sucede lo mismo. Aún el corazón del hombre está lleno de mal. Hay maligno error en su corazón y en su vida, y su final será con los muertos. Todo aquel que esté unido a cualquier viviente tendrá confianza, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y no volverán a tener recompensa, puesto que su memoria ha sido borrada. Así también su amor, su odio y su ira ya han dejado de ser y nunca más tendrán porción en todo cuanto se hace debajo del sol. Muy bien. Entonces, ojo, la palabra de Dios claramente
nos especifica que el muerto no anda regresándose, no anda viniendo para recibir la ofrenda que se le hace. Y aquí, ustedes que leen la Biblia, conocedores de la Torá y de la... ¿Quién sí se hace presente entonces? Porque en muchas ocasiones ha habido cosas sobrenaturales, cosas muy especiales, y la gente por ello cree más todavía, ¿no? Porque a veces se mueren cosas ahí en los altares, o desaparece algo, qué sé yo. ¿Quién creen ustedes que sí asiste? Pues los demonios. Eso nada más. Y si no, 1 Corintios 10, 1 Corintios capítulo 10. Verso 19. 1 Corintios 10. Y 20. Ajá, 19 y 20. ¿Qué pues diré? ¿Que un ídolo es algo o que el sacrificado a los ídolos es algo? No, sino que los paganos sacrifican a los espíritus malignos, los sacrifican, y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los espíritus malignos. Bueno, pues ya saben, lo que se ofrece a los muertos, porque finalmente el muerto es el ídolo. Ahí ponen la fotografía que se convierte en un ídolo. Lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer, es el ídolo, porque a ese ídolo se le ofrecen los sacrificios. O sea, las ofrendas son para él, son ofrenda de muerto. Ofrenda de muerto. Entonces, lo que se ofrece a los ídolos, que es la foto del muerto, se le está ofreciendo a los demonios. Porque ya checamos que el que muere ya no anda por aquí rondando. Y aunque pudiera darse el caso de experiencias interesantemente raras, por ejemplo, cuando mi cuñado José murió, aparentemente, cuando murió o recién murió, en el momento que murió, qué sé yo, fue a despedirse de un amigo de él, de Andrés. Andrés es hijo de uno que fue pastor de la iglesia nazarena, y él fue a despedirse. De hecho, parece que llegó mi cuñado y tocó la puerta, y ya salió Andrés y lo vio, pero no le dijo nada. Se fue, y entonces Andrés intuyó que esa acción representaba que fue a despedir. Eso son cosas interesantes. Porque Andrés sabía que estaba gravísimo con su derrame cerebral. Por otra parte, también cuando murió mi concuño Jesús, esposo ¿de quién? De Aurora, resulta que los dos estuvieron, para empezar, él se puso mal, y fueron a dar al hospital. Y como se puso tan mal, ahí va mi cuñada, y que se pone mal. Entonces los dos fueron hospitalizados, graves los dos. Pero bueno, llegó el momento en que mi cuñada estaba consciente, estaba ya tranquilizada, y de repente vio cómo su esposo, perfectamente, impecablemente cambiado, vestido, creo que trajeado a lo mejor, se encaminó hacia donde ella estaba, y ella lo vio, se acercó a su cama, y no le habló, y dio la vuelta y se fue. O sea, hay cosas raras. Yo no puedo explicarlo. Bíblicamente esto no puedo explicarlo. Y ella entendió, mi cuñada en ese momento entendió pues que ya se había muerto. Y justamente ya se había muerto. Pero bueno, hay cosas así inexplicables.
Pero lo explicado está en la palabra. Si sabemos que las cosas ocultas pertenecen a Yahweh, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las apliquemos. Entonces, aquí estamos checando que pues, no es conveniente que andemos ofreciendo nada a nadie, ni a los muertos, ni a los ídolos, ni a nadie más. ¿Qué dice Levítico 20:27? Levítico 20:27, ¿verdad? Dice, el hombre o la mujer que tengan dentro de sí espíritus familiares o que sean adivinos serán apedreados, se les dará muerte irremisiblemente, su sangre será sobre ellos. Eso es terrible, ¿no? Así de sencillo. Ahora, volviendo a Corintios 10, donde se dice que no consumamos nada de lo que se ha sacrificado a los ídolos, porque los ídolos nada son, lo que se sacrifica a ellos, se les sacrifica a los demonios. Eso ya lo leímos en el 1 Corintios 10, versos 19 y 20. Pero si vamos al 23, para unir el contexto, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Usualmente este versículo me lo han dicho cuando un cristiano, por ejemplo, se toma una copa de vino. Hablo de copa de vino, no hablo de que se embriague o copa de un licor extremadamente fuerte, hablo de copa de vino. Sin embargo, este versículo, chequen ustedes que no aparece en el contexto de tomar copa de vino. Está en el contexto de los muertos, de comer los sacrificados de los muertos. Dice, ninguno procure sus propios intereses, sino cada uno también los de su prójimo. Todas las cosas que venden, en la carnicería, cómanla sin indagar nada por razones de conciencia. Pero habla de carnicería, ¿no? Porque de Yahweh es la tierra en su plenitud. Y si algún pagano, oiga esto, los invita y ustedes quieren asistir, coman de lo que les ponga enfrente. Ojo, aquí también se nos presta para que, ahí está, mira, lo que nos presenten, hay que comerlo, sí, pero eso está para gente que está siguiendo la Torá y que come lo que a Dios le agrada que comamos, ¿no? Entonces, coman de eso que les pusieron, coman sin indagar nada por razones de conciencia. Ahora sí, chequen. Pero si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, como cuando fuimos a desayunar, tu mamá y yo sí sabíamos que eran ofrendas a un muerto. ¿Ah? Pero obviamente muy evangélicos, muy cristianos, pero sin entender y leer la Biblia así finamente. Entonces, pero si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, no lo coman por causa del que les dijo y por razón de conciencia. Pero no digo la conciencia de ustedes, sino de aquel que lo dijo. Pues, ¿por qué va a ser juzgada mi libertad por conciencia ajena? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué de ser injuriado por causa de lo que yo doy gracias? Por tanto, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, porque para que no sean tropiezo a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Yahweh. Tal como ustedes, yo complazco a todos en todo, no pretendiendo mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Día de Muertos. Día de Muertos.
La Biblia nos insiste en que no andemos en estos terrenos. La Biblia no nos autoriza para que hagamos culto, porque realmente es un culto a los muertos. ¿Sí? Las celebraciones de este día es culto a los muertos, por supuesto que sí. Y todas las manifestaciones que pueden suceder en los altares de muertos dedicados a esos muertos, realmente ya vimos que esos muertos no saben nada, ya están muertos, ya sus almas o están en el infierno o están en el paraíso o están en el lugar que Dios predestinó para la gente que esté descansando mientras suceden los eventos finales. Entonces, ¿qué termino diciendo? Pues aunque luzca más patriótico celebrar el Día de Muertos, bíblicamente está prohibido para nosotros. Hoy me preguntó un amigo, el economista, dice, oye, ¿y ustedes practican el Halloween o el Día de los... Le digo, no. ¿Y por qué? Bueno, porque está prohibido, no más por eso, porque está prohibido. Así como a los curas no les decimos padres, y aquí viene una cosa interesante, pudiera ser que más de un evangélico cristiano, incluso hasta mesiánico, pudiera cuando se encuentra un cura decirle padre. ¿Ah? ¿Por qué? Por ignorancia y por indolencia de no leer la palabra de Dios. Recuerdo a un cura conocido, un día me lo encontré por ahí en el banco y le pregunté, oye, ¿y cómo te digo? ¿Cómo te digo? Porque padre no te voy a decir. Y ya me dijo, no me digas padre, no, dime. Compañero de trabajo también en la secundaria. Sí. Y ya, pues no te voy a decir padre. Ahí con el señor cura que se bajaba de su carro y yo me bajaba del mío para ir a encontrar y saludarnos, pues nunca le dije padre, por supuesto. Señor, ¿cómo está usted? Mucho gusto. ¿Ah? Pero apuesto que más de uno, por la indolencia y por el desconocimiento, a muchos curas le dicen padre. Como todo el mundo le dice padre, ¿por qué yo no le voy a decir padre? Oiga, padre, y ya lo consulto, oiga, padre, desobedeciendo a Yahweh, porque padre dijo que no llame padre a nadie en la tierra, espiritualmente hablando, porque hay un solo padre que es el Señor Yahweh. Así es que, entonces, por más elocuente, por más patriótico, por más honorable, por más tradicional que yo sea, yo tengo prohibido celebrar el Día de los Muertos. Y la pregunta, bueno, y entonces, este día no puedo ir yo a llevarle flores a mi muerto. No lo voy a venerar, le voy a llevar flores nada más. ¿Por qué carajo no vas a otro día? Justamente para que no te juntes con todo lo que está permitido para todos los paganos. Todo está permitido. Los ídolos están permitidos para los paganos, pero no para los miembros del cuerpo del pueblo de Yahweh. Entonces, ojo, pues me da pena, pero pues para quien ande, a lo mejor se fueron de veras, de verdad, Arturo. A lo mejor hay los hermanos que se fueron a celebrar allá a sus difuntos y demás, ¿no? Porque además es algo que suena bonito, suena piadoso. Oye, ¿cómo es posible? Mi papá, mi mamá, yo lo recuerdo. Pues recuérdalo. Yo doy gracias a Dios por mi madre. Ah, Señor, gracias, porque mi madre, yo sentí su abrazo, su apapacho, y además ella me mantuvo, pues sobre todo entre los 13 y los 17, ella me mantuvo. Entonces, mi bendición y alegría por el recuerdo de mi madre, mi gratitud a Yahweh, a Dios, por permitirme una madre que me amó, que no fue viciosa, que no fue vulgar, pues, ¿no? Que fue muy especial, no fue muy culta, pero el amor no reconoce si es culta la gente o no culta, ¿no? Entonces fue una gran señora, una gran mujer, y bueno, está en mi memoria, y uno puede dar gracias a Yahweh por los familiares que han sido de bendición para uno. Pero de eso,
al hecho de juntarme a toda la bola para ir a rendirle culto a mi madre, pues tengo prohibido esto yo. Y ojalá que cada quien lo entienda y que sepa que está prohibido para cada hijo de Yahweh. Pues muy, muy interesante, y sobre todo confirmamos que efectivamente para los hijos de Israel no se nos es permitido lo que a las demás naciones sí. A las demás naciones sí se les permite hacer lo que se les pegue su gana y comer lo que sea y celebrar lo que sea. Pero para aquellos que somos o los que pretenden ser del pueblo de Israel, pues sí tenemos limitantes en cuanto a las celebraciones de las naciones, así como dice Deuteronomio, el versículo que leímos, que no debemos aprender cómo las demás naciones celebran sus cosas. 18:9, que no andemos preguntando cómo celebras tú esto y cómo celebras tú lo otro, para nosotros también ahí quedar bien con las demás personas. ¿Cómo no? Sería más, ¿cómo se podría decir? Más interesante que nosotros tuviéramos bien arraigadas nuestras celebraciones, o bueno, más bien las celebraciones instituidas por Yahweh, y que la gente, en vez de que nosotros andemos ahí viendo a ver cómo celebra la gente Halloween o el Día de los Muertos, qué interesante sería que la gente se acercara a preguntar, oye, ¿cómo es que celebras Sukkot o Pascua? Y bueno, es también yo creo la importancia de estas convocaciones, de estas fiestas. Y bueno, entre tantas que hay que debemos de desechar totalmente. La de los muertos y Halloween pues está muy descarado, ¿no? El tema, que es de la brujería y de los muertos. Pero hay otras que son más discretas y medias engañosas por el sentido que se les da, como es la Navidad o los Reyes Magos. Acá en México se usa mucho en especial en la Ciudad de México, es donde más se usa lo de los Reyes Magos, ¿no? Acá en Guadalajara no tanto. Sí. Pero en Ciudad de México sí se usa mucho Santa Claus, o lo que llaman el Niño Dios. Ajá. Pero los Reyes no se usan en Guadalajara. No, aquí casi no. Ajá. Y bueno, también hay que eliminar ese tipo de celebraciones entre nosotros. Oye, el Día del Amor y la Amistad, por ejemplo. Ajá. Esto es interesante. Pues no suena inocuo, pero se celebra a una diosa griega. ¿Ah? Es interesante. Sí. Sí, así es. Y si analizáramos cada celebración, pues yo creo que hay un trasfondo medio oscuro. Como el del amor y la amistad, como se oye bonito, amor y amistad es para todos. Entonces, pues todos le entramos ahí. Sí, pero es por no analizar. Nosotros anduvimos en esas cosas del amor y la amistad. Bien. Pues sí. Pero bueno, ni modo. Hay que ir limpiando las tradiciones heredadas. Sí, así es. Yahweh nos ayude. Pues bueno, oremos para despedirnos.
Gracias, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Adón. Gracias porque nos has permitido reunirnos este día. Gracias por la palabra que se nos fue compartida. Te pido que pueda llegar a muchas personas y que puedan darse cuenta que las celebraciones de las naciones muchas veces o la mayoría de las veces están totalmente en contra de tu palabra. Queremos pedirte también perdón si todavía tenemos arraigado alguna celebración, algún festejo que a ti no te agrade. Te pido que tú nos hagas saber que de estos festejos, de estos días que celebramos, que no están en tu palabra, y ya no quieres que nosotros celebremos. Te pido que nos des entendimiento para eliminar toda esta levadura que hay en nuestra vida y que podamos estar limpios y que todas nuestras acciones sean agradables para ti, Señor Yahweh. Te pido una bendición especial para los que están conectados, para los que van a escuchar esta enseñanza. Y te pido, Padre, por tu pueblo Israel y por tu ciudad Jerusalén. En el nombre de Yahshua, nuestro Adón y Mesías. Amén. Amén. Bien.